Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelotuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Hola, soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Pero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Queridos amigos, muy buenas noches. Jaime Smith les saluda como todos los días domingos, noches de domingo. 20 horas, 3 minutos, bienvenidos a Momentos Místicos. Esta semana con algo muy especial, vamos a analizar varias cosas este domingo. No sin antes darles la bienvenida a ustedes y el agradecimiento fraterno de siempre a Evolución Radio Comunitaria RFG Online que transmite este programa. De igual manera a todas aquellas cadenas colegas que nos retransmiten a lo largo y ancho de todo el sistema web mundial. Hablamos de la coalición de medios digitales EU Comunicaciones, tanto así como Radio Citizen 593, Comunisur desde el hermano país de Bolivia, al sur del continente el Grupo Constructor Social en Ecuador, Juntos Organización Ciudadana, la plataforma cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde la hermana ciudad de Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces de Milano en Italia. A todos ustedes muchas gracias por habernos dado la oportunidad de retransmitir este programa esta y todas las noches de domingo. También a las Cabañas Riviera Pacífico en Pedernales y a Freshen Gourmet Delivery, que es un sistema de entrega a domicilio de productos frescos del mar. Bien, se ha cumplido con los saludos de rigor. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes que poco a poco se van uniendo ya al programa.
como todos los domingos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y bienvenido Ricardo. Ricardo, que ya es un viejo amigo de este espacio, con quien hiciéramos ya varios programas. Y hoy vamos a tratar un tema bastante importante. Estamos al día en las cosas que han estado sucediendo en el país. Diríamos que a nuestro simple modo de ver desde el principio, hay mucha energía pululando el ambiente. Partes astrológicas, esotéricas, buena vibra, mala vibra. Ricardo, bienvenido a tu espacio, a tu casa, una vez más. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por el espacio, es un placer siempre, ¿no? Sí, precisamente tal como tú comentas, estamos en cierta forma siendo presionados, ciertamente invadidos, si cabe el término, por ciertas energías nocivas oscuras que se han activado durante estos días y semanas, ¿no? Que ya venían activándose desde hace años, desde décadas antes, ¿no? Pero que se han materializado precisamente en esta época. Bueno, como ya la mayoría de nuestra gente que alrededor del programa tiene una idea de lo que tú haces, de tu página, y ya entramos de hecho en el tema. Bueno, sí, esto es un resultado que no es solo Ecuador, o sea, vemos que hay a nivel mundial en todos los países, hay en diferente nivel, en diferente escala, pero los problemas son bastante similares. Eso hace pensar, obviamente, que lo que tú dices es muy lógico. Esto ha venido dándose, bueno, se hablaba de que quizá el origen del cambio de era fue el malentendido 2012 de los mayas. Exactamente, estamos en una época complicada, pero que es un ciclo natural del universo de la vida, ¿no? Para algunos se denomina Eón de Horus, para otros una Kali Yuga, era de Acuario, como quieran llamarle. Y en esta era, todo el mal, entre comillas, se desata, toda la oscuridad se le deja salir libre, para que la humanidad, confrontando a esa oscuridad, despierte, ¿no? Para que la humanidad, confrontándose con esa sombra individual dentro de nosotros y grupal fuera de nosotros, reaccione, para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos vivir separados uno del otro, sino colaborando el uno con el otro, no solamente peleando el uno con el otro o discutiendo el uno con el otro, sino colaborando, poniendo el hombro con el hombro y así elevarnos espiritualmente a través del entendimiento de que del dolor, del sufrimiento, de la guerra, etcétera, nosotros podemos sacar luz, ¿no es cierto? Claro, es lo que se dice. Bueno, comentaba un amigo mío, colega el otro día, decía, no, esto lo que fue es patear el nido de las ratas y ahora es cuando todos salen corriendo y entonces empieza la cacería. Aquí nosotros estamos viendo que mucha gente se va, ¿no? Mucha gente evita permanecer inclusive en el país, en el continente nuestro, pero el hecho es que nosotros no tenemos que evitar la confrontación. Nosotros debemos entender que el mensaje de la Kali Yuga, de la Era de Hierro o del León de Horus, es que nosotros tenemos que enfrentarnos a esas fuerzas, sea espiritualmente, sea mágicamente, sea a través de meditaciones, de rituales, como sea, nosotros aportamos para enfrentarnos y neutralizar esas fuerzas. No podemos hacernos del quite, quitar el cuerpo, alejarnos de eso, porque es la responsabilidad de la humanidad en esta era enfrentar, confrontar eso, darnos cuenta de que existe el mal, de que existe la oscuridad, y nosotros tomar nuestro papel y responsabilidad en el proceso, anteponer al miedo, amor, anteponer a la violencia, más tranquilidad y organización en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, etcétera, ¿no? Bien, a esto me trae una cuestión que leí en estos días y me parecía muy, muy interesante. Y hablaba de que en un momento, en un incendio en el bosque, todos los animales obviamente corrían y salían del bosque despavoridos, ¿no? Era una estampida. Y básicamente cerrando ya con los últimos, el león se da cuenta que el colibrí volaba hacia un lago próximo, llenaba el pico con agua y regresaba y lo botaba por sobre el incendio. Entonces le dice, oye, colibrí,
¿Tú realmente crees que vas a apagar el incendio con una gotita de agua? Y el colibrí le dice, no sé lo que hagan ustedes, yo estoy haciendo mi parte. Entonces, es exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, si todos ponemos nuestra gota de agua, vamos a apagar el incendio. ¿Sí? Si todos encendemos nuestra vela, vamos a iluminar toda la oscuridad. Y cabe recalcar que la luz y la oscuridad no pelean, porque donde está la luz, la oscuridad desaparece. No hay un choque de fuerzas, sino que en el momento en que hay iluminación, la oscuridad desaparece. Entonces, creo que este es un gran espacio, un gran momento para hacer un llamado específico de unión y más que nada de eliminar el miedo, ¿no? Tú como experto en temas espirituales, mágicos, filosóficos, sabes que el peor enemigo que tenemos es el miedo. El miedo es la única fuerza que precisamente las fuerzas oscuras o malignas, adversas, anticósmicas, como quieran llamarles, tienen, ¿no? Ellos se alimentan del miedo. Recordemos que existen los egregores, que son estas nubes conscientes creadas por cientos, miles y millones de voluntades que toman vida propia, ¿no? Entonces hay un egregor de miedo. Mucha gente antes de los ataques, de toda esta situación de violencia, sentía en las noches opresión, violencia, terror, pesadillas, ataques psíquicos. Es porque esa nube de miedo se alimenta y se vuelve más grande. Entonces, cuando uno quita el miedo de por medio, esas fuerzas automáticamente pierden casi todo su poder. Ahora, lo que no podemos olvidarnos es que sí, aparte del miedo físico que han generado, han habido influencias ocultas. Se ha utilizado magia, brujería y manejos de hechicería para generar ese miedo y dominar a la población, tal como ya ha pasado en Venezuela, en México y en otros tiempos en Alemania y demás, ¿no? Es verdad, esa es parte de toda esta vibración. Es decir, básicamente aquí lo que está haciendo toda la hechicería, la magia, por el lado oscuro, por el lado negro, es manipular la vibración y tratar de mantenerla lo más baja posible a todo nivel, ¿cierto? Para que la gente vibre en bajo nivel. También está el escándalo, o sea, aparte de todo lo que está viviendo aquí, que ya vamos a tocar el tema de Ecuador específicamente, pero el escándalo a nivel mundial que ahora está trascendiendo es un listado de 198 famosos, entre presidentes, personajes públicos, actores, actrices, de los más famosos que están involucrados en el caso Epstein, donde hay pruebas ya irrefutables del abuso y de la pedofilia. Entonces, eso a nivel mundial también hace que pues no tengamos razón de emigrar de Ecuador a otro país cuando los otros países están en iguales o peores condiciones. Completamente de acuerdo, estamos simplemente observando de cerca el cambio de era, ya más específico, ya más concreto, en que están derrumbándose las estructuras anteriores, tanto las matriarcales como las patriarcales, ¿no? Y todo lo derivado de eso, tiene que surgir algo nuevo. Como dice el ocultismo, la era de la madre del matriarcado ya pasó, tuvo su declive, la del patriarcado también, ahora viene una nueva, ¿no? Que no tiene nada que ver con ideologías, ni feminismo, ni nada, sino algo completamente espiritual. Una era donde el ser humano toma la responsabilidad de su vida espiritual, de las organizaciones sociales ya no dirigidas por alguien, sino manejadas por todo el mundo, por gente consciente en grupo, ¿no? La idea es que la humanidad despierte en grupo en esta era, en masa, ¿sí? Que ya nadie nos dirija o nos dé pensando, que ya, entonces ahí caen esas estructuras, por eso vemos a tantos políticos famosos que son los íconos, ¿no? La gente que sigue, la que dicta ideologías, la que dicta modas, porque ese viejo esquema tiene que irse cayendo poco a poco. Por eso Plutón estuvo tan activo astrológicamente. Plutón es una bomba, ¿no? Literalmente por eso hubieron tantas bombas. Entonces explotó todo. Saltó la verdad a la fuerza, como esquirlas de una granada, y nos ponen la verdad en la cara. Entonces, claro, en todo el mundo se están derrumbando cosas y saliendo a la luz cosas. Aquí la pregunta clave, mi querido Ricardo, es ¿cómo el ciudadano común, el de a pie, como decimos, el que camina por las veredas, puede identificar de dónde vienen las teorías, las noticias, rumores, si vienen del lado
claro o del lado oscuro, ¿sí? Por ejemplo, metiéndonos un poco en el tema país, se habla de que mucha de la esperanza en este momento, si no estoy mal, yo no veo televisión ni escucho noticias, pero aparentemente la acción realizada por el gobierno ecuatoriano en estos días en el tema de control de la violencia tiene un respaldo de la ciudadanía de arriba del 80%. Pero por otro lado, a nivel internacional, se habla de que el gobierno está más bien, digamos que financiado o auspiciado por el lado oscuro, refiriéndonos a nuestro vecino continental del norte. Sí, obviamente no podemos dar nombres ni detalles, pero ¿cómo analizar esas dos versiones? A ver, eso es algo que el ocultismo clásico y moderno lo tiene muy claro, ¿no? La política simplemente es el reflejo tanto del lado blanco como del lado oscuro, literalmente. Uno ve que ciertas tendencias, yo no estoy de ninguno de los lados, ¿no? En este momento, para la entrevista me pongo neutral y lo analizo así. Entonces nosotros vemos que hay una fuerza desatada de oscuridad que genera miedo, terror, opresión, dictadores, manipulación mental, la lucha de clases, etcétera. Está claramente, inclusive en la brujería es evidente que ellos utilizan el palo monte, el palo mayombe, utilizan sacrificios en África de cabezas de ganado, de cientos de cabezas de ganado, utilizan el poder de la Santa Muerte, precisamente de la Santa Muerte Negra, para oprimir a los pueblos. Eso ya se vio en muchos países de nuestro continente, de Latinoamérica especialmente, ¿sí? Y no podemos decir específicamente que son precisamente los de los vecinos del norte, como dices tú, los que están con ahora participando directamente en nuestro país, por ejemplo, que son el lado oscuro, porque más bien el consejo que yo le daría a la gente es qué sensación y qué resultados reales, sin yo ver apasionadamente defendiendo mi ideología, traen las tendencias políticas, ¿no? ¿Cuál trae progreso? ¿Cuál trae estancamiento? ¿Cuál trae hambre? ¿Cuál trae evolución? Eso es muy claro si nosotros nos vamos a autores ya clásicos como Rudolf Steiner, el alemán, el teósofo, y antropósofo también. Él habla claramente de que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial hubieron dos grandes bandos, ¿no? Los aliados y el eje que tenía ahí Alemania y los demás. Entonces él decía, los demonios, como Sorath, el demonio solar que él decía, están puestos, creados para influir en la mente tanto del uno como del otro bando. Pero uno va a tender más a la desintegración y otro a frenar esa desintegración, ese caos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que a los humanos se les presiona y se les empuja, pero las tendencias de las almas de los seres humanos se van a afinar, se van a agrupar en estos lados, ¿no? Y hay que ver qué resultados prácticos dan en la realidad. ¿Cuál es la sensación, por ejemplo, cuando hubieron los ataques aquí en Ecuador? Era terror aquí en Quito, la gente corría, se encerraba, ¿no es cierto? Temblaba de miedo la gente. Entonces, ¿qué fuerza actuó ahí? ¿Y cuál se opuso y se contrapuso a esa fuerza oscura? Eso hay que tenerlo muy claro y verlo desapasionadamente. Correcto. Bueno, sí, es que es precisamente el cambio de actitud, ¿sí? Si nosotros comparamos, por ejemplo, aquella salida de Quito que se propició en Radio La Luna cuando pues, se llamó a la salida de los ciudadanos, todo el mundo salió a confrontar y tenía valentía, y tenía fuerza, y tenía energía, ¿sí? Ahora, ante un anuncio de esta magnitud, todo el mundo corre en sentido contrario. ¿Quiere decir que hemos perdido ese coraje, esa valentía, esa fuerza? Esa actitud ha cambiado por el mero hecho de haber tenido una época de pandemia en el medio que acabó con nuestro autoestima, con nuestro amor propio, con nuestra seguridad. Y porque también hubieron muchos años de manipulación mental sobre las masas, ¿no? Políticamente, tanto la izquierda como la derecha manipularon en la pandemia, antes de la pandemia, hubieron grandes manipulaciones. Es evidente que la gente en cierta época tenía mucha más valentía porque no había primero tanta represión y porque también no hubo ese lavado de cerebro constante, ¿sí? Cada fin de semana que se hacía a los jóvenes, mirando a futuro.
¿sí? Entonces todo eso ha cambiado y eso tiene mucho que ver porque, por ejemplo, el utilizar los medios masivos, radio, televisión, internet, es una forma inclusive de atacarnos psíquicamente porque nos están influenciando el inconsciente, ¿no es cierto? Nos están mandando mensajes muy velados o a veces muy claros de no hagas esto, haz esto. Si haces esto, te castigamos de tal forma. No nos lo dicen de frente a veces, pero los medios hacen eso con todo el tiempo. Pero esa es la gran parte de todo esto. Es de donde a mí me viene un poco la ilusión de que lo que tú te referías en cuanto al despertar grupal, comunitario, se viene, es, por ejemplo, la reacción de gente que nosotros no podemos desechar, ¿no es cierto? O sea, vamos a hablar de que no hay líderes o cabezas únicas que tengan que dirigir esto, pero siempre hay referentes. Y, por ejemplo, está el caso de Keanu Reeves, de Richard Gere, y en las últimas semanas escuché a dos chicos que son representantes o exponentes de la música muy moderna, ¿no? En cuanto a temas de hip hop y de reggaetón y cosas así. Y uno de ellos decía, nuestro género es un asco, yo soy un asco, aquí no hay producción, simplemente con 10 palabras tú puedes, y un ritmo que nos es impuesto, nosotros podemos hacer lo que hacemos. Aquí ya no hay creación, ya no hay poemas, ya no hay arte. Lo que hay es componer o improvisar en base a un grupo muy limitado de palabras, de las cuales el 30 o 40% son palabras que atentan contra el idioma. Entonces, obviamente está explícito ahí el mensaje subliminal que nos están tratando de llevar, ya no con vibración alta, armoniosa, sino con una vibración completamente baja y disfuncional. Eso es una verdad contundente de que nos manipulan a través de la música, el cine, etcétera. Solo no hace falta ver nada más que Netflix, ¿no? Cómo las ideologías están metidas ahí y cómo dictan ahora lo que se tiene que ver y lo que no se tiene que ver, lo que se tiene que decir. Las redes sociales, cómo nos censuran, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes decir una cosa solo porque ellos lo decidieron así. Con el arte es completamente afín el arte es la expresión del espíritu humano. El arte antiguo, el arte clásico, tenía los cánones, los valores de la belleza impresos ahí, ¿no? La música clásica es tan parecida a la música de los planos superiores porque viene de ahí. En cambio, ahora nos ponen la música, el reggaetón que tiene ese sonido tum 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 y ese ritmo extraño, que lo que más recuerda son los ritmos africanos que incitan a la reproducción, a la intimidad, a perder el control. No es que sea malo eso, porque en su tradición, que es el vudú, los cultos afros, eso se usa y está bien. Pero aquí nos imponen eso para que la gente, ¿para qué? Para que pierda el control, para que no busquen algo, para que no vean algo. Ya uno se pregunta cosas, ¿no? Sí, o sea, es el mantenernos ocupados en dos o tres temas para que no veamos lo que está pasando alrededor. Realmente, toda la influencia, tanto de medios de comunicación como música y cine, que es lo que tú hablas, imágenes, ¿sí? Nos llevan a la farándula, a la música y al sexo. Entonces, no hay otra forma de pensar, no hay otro tema en el cual pensar. Y obviamente, toda la manipulación que ahora está dada a través del tema inteligencia artificial, mal utilizada, por supuesto, porque con un buen uso de la inteligencia artificial o con temas que realmente tengan un fondo de investigación, yo pienso que es un gran avance y una gran ayuda a la que se puede conseguir. Era algo que ya se profetizó hace siglos inclusive en los libros de Cornelio, Agripa y los libros de magia, ¿no? Que nuestra era, esta era de la humanidad actual en la que estamos, iba a estar regida en gran parte por Mercurio también, y Mercurio es el que rige la tecnología, las redes, la inteligencia artificial, la robótica, y tiene dos lados como toda energía planetaria, ¿no? Utilizada bien, la inteligencia artificial es una maravilla,
te permite crear, potenciar tu propia creatividad, pero tu creatividad, no que la inteligencia me dé haciendo todo, ¿no? En cambio, el lado negativo es que las personas se vuelven mucho más laxas, más vagas, más pasivas, y ahora ni siquiera se levantan a nada, ¿no? Antes se veía en los parques, los bosques, etcétera, jóvenes haciendo deporte, conociéndose, gente saliendo, ahora ya no vemos eso. Ahora la gente pasa en sus dispositivos, ¿sí? Y ese es el lado negativo de Mercurio. Todos opinan de todo, todos se creen todo, sea verdadero o falso, ¿ya? Y nadie piensa por sí mismo. Ahora son las masas que piensan en grupo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Ricardo, la proyección a futuro inmediato y en adelante a lo que pueda pasar? ¿Se va a intensificar mucho más esto? Hay quienes, una colega peruana hablaba en la noche de ayer, hablaba de meses para que esto en realidad llegue al tope máximo y se produzca ya un desenlace total del cambio de... Estamos ya en la era, estamos en la parte infantil de la era, todavía entrando a la adolescencia de esta nueva era, todavía no se da por completo, todavía la humanidad tiene que ser golpeada por la violencia, tiene que entender que la violencia también tiene que usarse para frenar al mal a veces, sin perder el control, es algo que enseña la cábala, ¿no? La cábala mística y mágica, y otras tradiciones espirituales como ciertas formas de taoísmo. Entonces, enfrentándonos a esta oscuridad tenemos que unirnos, esa es la idea, no separarnos más, no dividirnos más. Estamos entrando a la era y todavía falta bastante para llegar a ese tope, que será un clímax de violencia, de cosas, pero que nos va a despertar más, ¿no? Correcto. Es un poco poner la presión, como usualmente decimos, y un dicho muy común en Ecuador, poner el dedo en la llaga, ¿no es cierto? O sea, provocar el dolor suficiente para que la válvula de escape se abra totalmente y pues podamos darnos cuenta de todo esto. ¿Cuál sería el camino a seguir de la gente que empieza a tomar en serio este tipo de información, que oye y encuentra alguna resonancia de lógica en nuestras palabras y que quisiera juntarse al colibrí para tomar su gotita de agua y llevarla al bosque? ¿Qué le aconsejarías a la gente que nos está escuchando? Que aporten con lo que puedan, ¿no? De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su capacidad actual, espiritualmente hablando, cada uno puede hacer rituales específicos para contrarrestar esta nube de miedo, de terror, de manipulación, de intimidación, ¿no? De tiranía que se quiere avecinar. Entonces, yo lo que he recomendado a la gente, por ejemplo, es trabajar mucho con el arcángel Miguel, con el arcángel Camael, que son cada uno respectivamente protectores de la humanidad, ¿no? Entonces, no importa la oscuridad que se nos lance, porque literalmente es como lanzar un camión de basura gigante sobre la energía psíquica del país, de las ciudades. Entonces, recurrimos a entidades celestes, podemos decirles así, para que ellos neutralicen esa influencia en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, y así, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros podemos influenciar a través de la meditación, de la oración, de estos rituales, de estas formas de pensar, de creer o de pedir a Dios, a la unidad, a la divinidad, al universo. Pero podríamos también, el hecho no es solo pedir de forma individual, sino pedir iluminación a todos y protección a todos los hermanos, porque decía esta colega anoche que cuando uno pide algo, y ponía un caso de una persona que tenía una deuda muy fuerte y que tenía que cubrir esa deuda so pena de muerte, prácticamente, ¿no? Con estos prestamistas informales, y que entonces pidió que tal día, tal hora, tal fecha tuviera ella una suma específica. Y faltando 3 días para este desenlace, ella no había recibido nada, ni tenía trabajo, ni podía ver cercano la posibilidad de pagar su deuda. Pero 3 días antes, su hija murió, fue atropellada por un automóvil,
y murió, y ella recibió exactamente la cantidad solicitada. Entonces, lo que decía ella es, claro, tuvo la plata, su deseo fue satisfecho, cubrió la necesidad, pero a un precio tremendamente alto. Que se debe orar, meditar, pedir en función del bien y la armonía de todos. ¿Para qué? Es decir, si vamos a pedir paz, no lo voy a pedir yo para mí. Lo voy a pedir para mí, para mi familia, para mis amigos, mis enemigos, mis vecinos, mis parroquianos, mis gente de la provincia y de todo el país y del mundo, para que así podamos expandir esa luz que necesita tanto en este momento la humanidad. Hay que saber pedir, ¿no? Es un principio básico de la magia. Ten cuidado con lo que deseas porque puede cumplirse, pero tienes que saber cómo pides y a quién pides también, ¿no? ¿Ya? Es una ciencia mágica, de hecho, por eso se llama ciencia y arte mágico, porque tienes que saber lo que pides, a quién pides, cómo pides, para qué pides, con qué intención, como tú dices, ¿no? No es lo mismo pedir todo egoístamente, es como cuando hacen la ouija a las personas y dicen, pero ¿por qué me fue mal y se quedaron fantasmas? Claro, porque preguntan cosas superficiales, cosas egoístas y atraen espíritus egoístas. Entonces, cuando mi pedido es egoísta, voy a traer algún resultado similar, ¿no? ¿Cómo una persona puede, a tu modo de ver, iniciar el camino de aprender esto? Porque hay mucha gente que te dice, no, es que no, mi religión, o que yo voy a la iglesia, o que yo hablo con el pastor, o que yo pido consejos, o que... Bueno, ahí sí me voy a ser un poco más radical en cuanto a eso. Toda esta cuestión de pastores, iglesias, son sectas, ¿no? Sectas para cristianas o pseudo cristianas. Y yo personalmente he visto que todo ese tipo de cosas están cargadas de una energía muy venenosa y tóxica. He experimentado en carne propia ataques psíquicos de grupos de esas personas, ¿sí? Que obviamente los he tenido que solucionar con la misma magia y cosas por el estilo. Pero si alguien quiere iniciar el camino, tiene que saber que cuando encuentra su propio camino, o la escuela esotérica, o el grupo, o la enseñanza, todo tiene que acomodarse en sus vidas, ¿no? No es como dicen, es que el camino espiritual es durísimo, es dificilísimo, no. Cuando tú encuentras tu camino y tu corriente mágico espiritual, o religiosa si es el caso, tu vida tiene que encajar perfectamente ahí. ¿Sí? Habiendo coherencia, ¿no? Porque Exacto. claro, bueno, para este punto que tú mencionas, yo lo que podría decir es, bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una pausa, hacer un alto y volver sobre las tres preguntas eternas de la humanidad. Bueno, ¿quién soy? ¿Y dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Entonces, cuando uno puede más o menos ubicarse en el mapa, creo que puede saber dónde está el norte y caminar hacia el norte, porque eso de simplemente salir de la casa, abrir la puerta y caminar a la derecha, pues no sabemos a dónde estamos yendo, ni con qué objetivo, ¿sí? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo, el primer paso sería autoidentificarnos, empezar a conocernos nosotros mismos para de ahí emanar la luz propia que nos ilumina el camino. En cuanto a ese paso de elegir el camino, es crítico, es fundamental, porque la gente ahí se pierde un montón, pierde tiempo, pierde dinero, pierde cosas, ¿no? Internas también. Para dar un primer paso en el camino tienes que buscar el camino. Ese es el primer paso. Buscar en diferentes corrientes, buscar en diferentes vertientes de enseñanzas. Yo generalmente lo que recomiendo es que la gente busque en las enseñanzas ya establecidas, en los sistemas sagrados, mágicos, hierofánicos, etcétera, ya establecidos, ¿no? La cábala, el yoga, el tantra, el hermetismo son caminos que ya fueron probados, ¿sí? Y han dado resultados durante miles de años. Entonces es más complicado que un camino que ya ha dado resultados tú te pierdas. Ya mucha gente dice, voy a iniciar el camino y es mi propio camino, tomo cosas de aquí y de acá. Y lo que hacen es hacer un montón de retazos de cosas que no tienen coherencia. Entonces ahí dicen, pero si estoy haciendo las cosas espiritualmente, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué se fue mi pareja? ¿Por qué me pasa esto, lo otro? Es porque no están siguiendo un camino coherente. El camino mágico espiritual tiene que ser coherente. Sí, tiene que ser de un gran sentido común, debe sonar con lógica, tener coherencia.
Debemos poner a prueba lo que se nos enseña y si nos da resultados buenos y nuestra vida empieza a moverse en un buen sentido, es que por ahí va el camino, ¿no? Sí, también en varias conversaciones me decían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es decir, la cosa no tiene que ser superficial, no tiene que ser de uno hacia afuera para empezar, porque tanto como en ciertas religiones de pronto uno siente que va cada día a la iglesia a tocarse el pecho, ¿sí? A darse golpes de pecho, tampoco quiere decir que ser espiritual es comer lechugas toda la vida y con eso pretender que uno ya es espiritual, sino que hay cosas mucho más profundas como el tema de reconocernos álmicamente, ¿sí? Y fijar una creencia para en base a esa creencia empezar a encontrar el camino. Y algo que yo siempre recomiendo es que sean muy, muy pragmáticos, que duden mucho de lo que están haciendo, no para que no crean, sino que vayan poniendo a prueba lo que van aprendiendo, ¿no? No solo creer, sino llevar a la práctica diaria de sus vidas, en su vida de trabajo, de pareja, en todo. Se aplica lo que están aprendiendo, tiene coherencia, tiene lógica, tiene sentido, da buenos resultados con la gente, mejora mi vida, o simplemente es una creencia para calmar mis culpas, o una creencia que me inculcaron por ahí, ¿sí? O porque está de moda, inclusive yo he visto, pero no saben por qué siguen, ¿no? Claro, en muchos casos el tema de la espiritualidad le dicen el New Age, la nueva era o lo de moda, pero no es tal. O sea, como te decía, creo que va un poco más allá de eso y más que nada no es que es una nueva teoría, una nueva filosofía, sino que todo esto está, como tú dices, basado en conocimientos de hace muchos miles de años. ¿Sí? Y dentro de casi todas, un punto en común que podemos hablar de todas las filosofías que hay, todas hablan de que primero cree y luego creas. Entonces, al creer, generas una emoción y con la idea y la emoción, uno puede crear o ser co-creador de su propio destino, que no es más que aceptar la verdad a la que uno llegó y ponerla en práctica, como tú dices, y ese es el camino al destino. Sí, en gran parte tienes razón, ¿no? En un punto hay que creer, pero en un punto también hay que, para no perderte en los caminos del ocultismo, del esoterismo, de la nueva era, como diferentes caminos que hay, ¿no? Tú tienes que también poner a prueba las cosas. Entonces sí, es como un equilibrio lo que enseña la Cábala, ¿no? La fe con la razón, la mente con la emoción, un poquito de cada cosa, y ahí no nos vamos a perder, y por ahí va el camino. Muy buen punto, y ese es un enlace ideal. Se habla de que el corazón es el órgano sentimental y el cerebro es el órgano de la razón. Es decir, que nosotros debemos tener un equilibrio exacto entre mente y corazón para poder actuar, ¿sí? No guiarnos netamente por lo emocional, o sí guiarnos por lo emocional, no ir solamente por la parte mental, siendo exageradamente pragmático. Estoy de acuerdo contigo en que todo deben dudar. Ustedes que están mirando del otro lado de los dispositivos, no nos crean, duden de lo que están escuchando y verifíquenlo. Busquen información, contrasten con lo que decimos y de ahí en adelante creen su propia verdad, porque Ricardo tiene su verdad, yo tengo la mía y cada uno de ustedes tiene la suya y todos tenemos la razón. Entonces, por mucho que algún día pongamos todos a discutir, no va a salir una única verdad, porque la verdad no es absoluta. Pero si todos actuamos de esta forma y podemos conseguir ese equilibrio entre mente y corazón, creo que sería la receta perfecta, Ricardo. Ese es el punto clave de esto, ¿no? Equilibrar la mente con el corazón para que ninguna de las dos nos domine, ¿sí? Porque de ese equilibrio se dice, por ejemplo, que del equilibrio de las cosas, de los opuestos, como enseña la magia sexual, el tantra, ahí surge la verdad. Cuando equilibramos las cosas, no cuando nos vamos a los extremos, ¿no?
Cuando dos cosas se unen, crean algo nuevo o permiten ver algo diferente. Entonces, si yo me voy al extremo de una creencia, ser un radical religioso solo porque es mi creencia, estoy cayendo en eso, ¿no? Y eso es una forma de mal, según la Cábala. Pero si yo le equilibro con la lógica y le aplico en mi vida y pongo a prueba mis creencias, voy a ver cuáles son verdad y cuáles no, ¿no es cierto? Y ahí voy a poder aplicar y crecer yo, mi familia, mi entorno y mi mundo. Y el planeta ahí sí subirá de vibración, como dicen, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Creo que, digamos que así, teóricamente nos ha tomado 40 minutos de programa el encaminarnos a una posible solución, ¿no? Digamos, a una alternativa de solución individual que nos conduce a la parte familiar, comunitaria y planetaria. Entonces, estamos ya corriendo con el tiempo. Vamos a los últimos minutos del segmento del programa. Yo quiero referirme en este punto, Ricardo, un poco más a la parte tuya. ¿Qué has estado haciendo desde la última época, el último programa en el que estuvimos? ¿Cómo ves el cambio? Y danos unas 2 o 3 oraciones proféticas de lo que viene en aprietos, en dolor, en esa presión que vamos a sentir durante el 2024 acá en Ecuador. Bueno, en cuanto a las predicciones que se han hecho con el tarot y el I Ching, se ven, por ejemplo, que la carta que nos va a regir es la torre, ¿no? El arcano 16 del tarot, que está asociado con Marte, con destrucción, pero es una destrucción que es necesaria, es el caos creativo, es el caos que se introduce en algo para que algo que ya no debe existir salga, se destruya. Es decir, aquí nosotros estamos viviendo el derrumbe de la torre, ¿no? El derrumbe de la torre de Babel, o como esta película del Señor de los Anillos, cuando la torre de Sauron se derrumba y todo lo que es falso cae, ¿no? Todo lo que es falso se tiene que desaparecer y las bases reales de las cosas permanecer. Para que algo nuevo salga, tiene que algo desaparecer. Tenemos que hacer espacio, tenemos que sacar la energía sucia, envenenada, y dar paso a algo nuevo, algo que sea más equilibrado, algo más adaptado a los nuevos tiempos. Eso se ve venir, pero no quiere decir que sea terrible, negativamente horrible, no. Es un cambio a la fuerza, sí, pero la gente tiene que estar preparada para estos cambios, ¿no? Que se vienen. Sí, todo depende de la actitud y es lo lógico, es decir, todo lo que opones resistencia persiste, ¿sí? Entonces, si no resistimos ciertas cosas y estamos obviamente fuera del miedo y actuando desde el corazón, en el sentido emocional, creo que la mejor arma en contra del miedo es actuar de corazón siempre. Y eso es lo que va a mitigar el miedo y lo que nos va a permitir pasar estas labores de parto a las que te referías al inicio del programa de la forma más sutil posible para que al final del parto podamos ver la luz que está, valga la redundancia, al final del túnel y empezar una nueva era de prosperidad, de abundancia, de felicidad, ¿sí? Tomando la decisión de actuar en ese camino. Es así, ¿no? Estamos tal cual tú lo mencionas como en este dolor que precede a la luz, ¿no? Es el proceso cósmico que se ha repetido durante varias veces. Cada 2500 años la Tierra atraviesa diferentes eras de luz, oscuridad, ¿no? Y en esta época de oscuridad en que nos ha tocado vivir, venimos, literalmente como espíritus y almas, venimos a esta Tierra porque nosotros tenemos algo que aportar para neutralizar las fuerzas que son adversas a nosotros, para neutralizar ese miedo, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo la gente se ha unido, por ejemplo, antes donde había separación y etcétera, la gente ha empezado a unirse, la gente ha empezado a salir, a cooperar, y eso es un egregor positivo, es energía positiva, y eso es lo que necesitamos a la final, ¿no? No ceder al miedo, unirnos y aportar cada uno desde donde pueda. Mi querido Ricardo, hemos llegado casi al final ya. Te voy a pedir que en el próximo minuto nos recuerdes tus redes sociales, tus formas de contacto
y tu mensaje final a todas las personas que están viéndonos en este momento. Bueno, mi mensaje primero, ¿no? No hay que ceder al miedo. Busquen ayuda en las entidades espirituales que siempre han estado con los seres humanos. Llámense ángeles, arcángeles, guardianes, protectores invisibles. Ellos siempre van a estar con nosotros y responden a nuestro llamado. Los ángeles cabalísticos personales o nuestro ángel de la guarda todo el tiempo va a estar ayudándonos. Entonces estamos apoyados, no estamos solos, ¿no? Primer punto. Y si es que quieren encontrarme, buscarme en redes, en cualquiera de las redes, me encuentran como Magia, Brujería y Ocultismo S. Será un placer comunicarme con ustedes. Perfecto, mi querido Ricardo, muchas gracias nuevamente. Siempre es muy interesante tenerte acá en el programa y como lo dije desde la primera vez, esta no será la última. Ya tendremos oportunidad de volver a conversar, de volver a compartir espacio aquí. Mientras tanto, a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar acá. Igual que agradecemos a Evolución Radio Comunitaria RFG Online y a todos los medios como la Coalición de Medios Digitales, Ayu Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, el Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde la ciudad de Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano en Italia. Por sobre todo un agradecimiento a Cabañas Riviera Pacífico en Pedernales, donde siempre se les espera para el próximo carnaval, el próximo feriado, que esperemos que no haya ninguna novedad. Y también Fresh & Gourmet Delivery, que es una gran alternativa de alimentos frescos en la ciudad. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Un honor haber entrado, haber compartido su tiempo y espero que hayan tenido una hora bastante atractiva y que hayan disfrutado de esto. De mi parte, hasta la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenas noches, bendiciones donde quiera que estén y que todo fluya y nada influya. Muy buenas noches. Hola. Gracias a Momentos Místicos por permitirnos desearles a todos un feliz 2024 y poder ofrecerles la más deliciosa y fresca alternativa para su beneficio todo este maravilloso año. Lo dicho, este año hemos venido para quedarnos en su paladar, su corazón y ser parte de su vida feliz al traer la mejor variedad de pulpas, jugos, pescados, mariscos y más. Así es, chicos. Contáctenos al número de WhatsApp, también en Facebook e Instagram. Grupo Óptico Ecuador. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC. O contáctanos al teléfono 099 84 46 908. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista.